Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola a Hay todos. algunos audios todavía conectándose. Hola a todos también. Se demoran algunos audios. Bueno, al resto le damos la más cordial bienvenida al seminario permanente cualitativo y queremos dar en particular una bienvenida a Liliana, quien va a ser la presentadora hoy día. Liliana, para que le conozcan un poco, es directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad. Es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos y actualmente es profesora asociada en la Facultad de Comunicaciones de la UC. Y estamos muy contentos porque nos va a presentar hoy día un tema que no hemos tenido hasta el momento en nuestros seminarios respecto a la etnografía. Y el título es Espacios híbridos y prácticas sociales, etnografías para el análisis de las representaciones y narrativas en espacios de consumo en Chile. Entonces vamos a seguir el mismo formato que siempre. Vamos a tener aproximadamente 30-35 minutos de exposición de Liliana y luego habrá la posibilidad de que ustedes hagan rondas de preguntas y comentarios. Si desean, mientras tanto que Liliana está presentando, pueden poner en el chat. Si es que desean dejar ahí alguna pregunta ya para que lo abordamos en su momento. Eso, así que muchas gracias, Liliana, y el micrófono es. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Voy a empezar a compartir mi presentación en honor al tiempo. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bueno, yo hoy día traje un poco un condensado de cosas para motivar la conversación. Mi presentación, como bien decía Andrew, les quiero hablar sobre el uso de la etnografía para el análisis trialéctico. Más bien les voy a explicar un poco por qué hemos decidido utilizar este tipo de metodologías más mixtas. Ha sido una investigación que es parte de un Fondesit que está cerrando la próxima semana, en verdad, 31 de mayo, que se llama Ciudad, Comercio y Consumo, Reestructuración Urbana, Imaginarios Ciudadanos y Discursos Mediáticos en la instalación del retail en las ciudades chilenas, pero que continúa una investigación de larga data en la que, en base a la interdisciplina y al atrevimiento, también he ido probando y cruzando algunas fronteras disciplinares y también, por supuesto, metodológicas. Varias de las cosas que les voy a comentar hoy día están de alguna manera esbozadas en un libro que publiqué el 2015, pero que ya está preparándose no solo una reedición, sino que una continuación. El espacio del consumo y sobre todo con la irrupción del e-commerce ha cambiado la manera como la teorización del consumo, hiperconsumo y todos los grandes autores de los años 80, 90 y 2000 han interpretado el rol de la sociedad de consumidores, Bauman en adelante, y muchas de esas nuevas conceptualizaciones requieren también de paradigmas muy decolonializados y formo parte de varias redes internacionales desde Argentina, Brasil, algunos españoles, portugueses, que estamos buscando reconfigurar estas teorías muy interdisciplinarias, muy desde las geografías críticas, pero también desde la sociología urbana. Y principalmente lo que yo les quiero, antes de hablar de etnografía, presentar, tiene que ver con la investigación cualitativa y las experiencias mixtas de estudiar la ciudad y sus habitantes. Y les quiero un poco hablar desde mi marco metodológico antes de hablarles bien del método mismo, ¿no? Porque yo he estado estudiando la ciudad, yo soy arquitecta, principalmente mis posgrados han sido en sociología urbana, trabajé más de una década con Rodrigo Salcedo, y luego en geografía crítica con Carlos de Matos,
Y en ambos periodos, mi tesis de magíster, mi tesis de doctorado, mi enfoque espacial ha surgido, ¿no? Y uno de los problemas más interesantes de cuestionarse la investigación cualitativa y desde dónde agarrarla, tiene que ver con cómo comprender el espacio como no una tela, no un escenario, no un papel donde se dibujan las relaciones sociales, sino que más bien un actor en sí mismo, ¿no? Hay distintos métodos que yo he estado trabajando durante mi carrera, la etnografía, la netnografía, el peak mapping, que es uno de los que más me gusta y que hay muy poco escrito, que tienen que ver con mezclar distintas tradiciones desde la antropología, la geografía, lo semiótico, por supuesto, también, para explorar las prácticas sociales en el espacio. Y cuando hablamos de espacio, la primera pregunta que surge es ¿qué espacio? ¿Qué vamos a entender por espacio? Para eso yo me he ceñido más que nada a definiciones que son ya de padres del análisis socioespacial, una breve reseña de lo que son los análisis socioespaciales, que son métodos que buscan entender el funcionamiento, la evolución y la percepción del espacio, pongo entre paréntesis social, porque espacio es siempre espacio social, en sus dimensiones materiales, ideológicas y simbólicas, y estos análisis, estos métodos principalmente pueden ser cualitativos tanto como cuantitativos. Pero, ¿qué significa estudiar a los habitantes de la ciudad, del espacio, y con qué lente nosotros nos aproximamos a ellos? Termina siendo la cuestión más importante al decidir desde dónde nos paramos y desde cuál paradigma. Principalmente yo soy más bien de la línea de los aportes de Henri Lefebvre, en su gran libro La producción del espacio. Henri Lefebvre, este filósofo del espacio francés que teorizó una interpretación de lo que se iba a considerar como el espacio social, lo pongo siempre entre comillas porque para Lefebvre el espacio siempre es social, entonces hablemos del físico, del material, del geográfico, siempre vamos a estar hablando del espacio social. Y el principal aporte que él hizo fue establecer que existía desde los años 80 en adelante, y que lo estamos viendo de manera acelerada hoy en día, un cambio en las fuerzas productivas desde analizar cómo se da, cómo pasa la producción en el espacio, más que nada desde las revoluciones industriales y el sistema de acumulación de capital inmobiliario y que responde a cómo se ha organizado la sociedad en ciudades hasta el día de hoy, a una producción del espacio en sí mismo. ¿A qué se refiere una producción del espacio? A que se separa de toda la tradición hegeliana, marxista, dialéctica, de considerar que por un lado hay una producción de productos, de cosas, de bienes, de mercancías, y por otro lado hay una producción de obras, de ideas, de conocimientos, de ideologías, y también de organizaciones y de lo que sea la producción de lo cultural, ¿no? Ese tipo de tradición es algo que Lefebvre abandona y en algunas de sus citas más famosas habla justamente de esta tradición marxista donde el espacio social es considerado como una superestructura dialéctica y donde lo que debiésemos empezar a hacer, planteaba en el 74, es considerar al espacio y al tiempo no más como hechos de la naturaleza o más o menos dados, así como ingredientes de una sopa, sino más como productos en sí mismos. ¿Y por qué me doy esta vuelta larga? Porque esto tiene todo que ver con la manera como nosotros entendemos el espacio y el consumo, ¿ya? Para Lefebvre, el espacio es un instrumento, se construyen no solo realidades, discursos, ideologías a través del espacio, sino que también la subversión de los usos del espacio es una práctica social política. En ese sentido, el espacio es visto como, para Lefebvre, como una reproducción de las relaciones de producción en el tiempo y en la sociedad. Y pongo ahí a un dibujito de Escher porque me parece que explica bastante bien esta relación que critica Lefebvre, ¿no? Para dejar un poco de lado toda la tradición crítica marxista, divide el espacio físico del espacio mental en un dualismo que termina siendo unos métodos que por un lado estudian los fragmentos de la realidad, las cosas, los objetos percibidos, las producciones, las materialidades, describiéndolas, digamos, los mapas, por ejemplo, y por otro lado, los discursos separados, los conceptos, las conceptualizaciones, las ideologías y las palabras y las maneras como se narran
ese conjunto de cosas y objetos percibidos. Este pensamiento epistemológico, filosófico, lo abandona Lefebvre y propone algo que para mí ha sido fundamental a la hora de elegir distintos métodos cualitativos que tiene que ver con la cuestión del espacio dialéctico. Y que para Edward Soya, famoso geógrafo americano, fue fundamental agarrar estas ideas de Henry Lefebvre en los años 70 y 80, traducirlos al inglés recién en los 90, finales de los 90, ahí se hizo muy famosa la teoría dialéctica, y luego nos ha ido llegando como una cosa muy novedosa, pero en verdad los franceses ya lo estaban planteando en los 70, que tiene que ver con la necesidad de alejarnos de la dialéctica crítica que divide espacio y tiempo y empezar a construir una historicalidad y una sociabilidad en base al estudio de la espacialidad. Básicamente, habría que siempre pensar en métodos trialécticos para poder describir las realidades complejas que Henry Lefebvre nos plantea, que son parte de este cambio paradigmático de una realidad dialéctica a una realidad mucho más compleja de la producción del espacio, ¿no? Estudiar al mismo tiempo los espacios físicos, los fragmentos, los espacios sociales, las prácticas y los espacios mentales, que son los conceptos. Hay un muy buen ejemplo que a mí me gusta mucho mostrar en clases, que es esta obra de performance del 65 de Joseph Kosuth en un museo en Nueva York, que se llama Una y tres sillas, y que yo creo que explicita súper bien este cambio epistemológico que plantea esta metodología, ¿no? Aquí hay tres sillas. Una es la presencia misma de la silla, hecha de madera, de clavos, hecha con instrumentos, con mano de obra. Hay otra que es el espacio concebido, una foto a escala 1 a 1 de la misma silla, que tiene un encuadre, que tiene una luz, que tiene una manera de representar esa silla, que puede ser desde un ángulo, que puede ser desde una narrativa distinta, la representación, la concepción de esa silla. Y otra es la idea, la mentalización que pasa por lo que todos entendemos como una silla y que está en la descripción de un diccionario, silla, dos puntos, del latín, tanto, tanto, un objeto utilizado para sentarse. Básicamente esta es la dialéctica que Henry Lefebvre plantea y más que nada yo la he estado utilizando para comprender fenómenos complejos como el que tiene el mall en Chile, el rol que tiene el consumo, los espacios de consumo en una sociedad tremendamente neoliberalizada, con ausencia de otro tipo de espacios de reunión, y donde este tipo de espacio ha no solo reunido las características físicas, materiales, discursivas y también narrativas para convertirse en un centro gravitacional de la vida de los urbanitas en todo Chile, nos guste o no nos guste, ¿no? En ese sentido, entender la ciudad del consumo y no solo la ciudad de la producción, nos permite también plantear un análisis trialéctico de este caso que yo les estoy planteando. El caso del retail en Chile, que es específicamente desde donde yo he estado operando y publicando en las últimas décadas, tiene que ver principalmente con un aspecto cuantitativo. Chile es el país con más metros cuadrados por mall per cápita de todo Centro y Sudamérica. Supera a la cantidad de metros de retail de mall de Brasil, de Colombia, de México, de Perú, y está en la pelea siempre con Costa Rica, con Uruguay, en cuanto son la cantidad de malls que hay por persona en vista de su presencialidad en la ciudad, ¿no? Sin embargo, cualitativamente hablando, no es tampoco cualquier consumo. No estamos hablando de centros comerciales que se ubican a las afueras de las ciudades, suburbanos, a los cuales hay que llegar, como en Estados Unidos, a través de carreteras y autopistas concesionadas, sino que el mall se ha ubicado estratégicamente en espacios muy centrales, muy fáciles de llegar, con muy buena conectividad, mucho mejor conectividad que universidades, museos, cuando los haya, y centros de atención de salud, y con un discurso, que es lo que a mí más me ha interesado, de ser ciudad. Mucho más que comprar, hay vida en tu plaza y tantos otros eslogans que después de 30, 40 años han construido un imaginario asociado a la ciudad a través de un objeto que no es público,
que no está pensado para fomentar la actividad, el debate de lo público, y que más bien para muchos autores internacionales desde hace más de 5 décadas, es un espacio pensado para la alienación, para el hiperconsumismo y también para la pérdida de identidad y, como Marc Aurèle hablaba, el no lugar en sí mismo, ¿no? Sin embargo, la gente hace fila por entrar al Costanera Center, para los que hayan ya identificado desde dónde está tomada esta foto. Y antes y después de la pandemia, no ha cambiado el rol protagónico que este espacio tiene en la vida de cientos y miles de santiaguinos, solo por ponerlo como ejemplo. No me voy a detener mucho acá, si quieren después se les puedo mandar. Las investigaciones que yo he estado trabajando en mi Fondesit parten, por supuesto, de esta trialéctrica lefebriana, de estudiar al mismo tiempo y con distintos métodos la dimensión material, la dimensión simbólica y la dimensión sociocultural. Principalmente la dimensión material tiene que ver con estudios de la economía urbana y de cómo impacta la llegada de los centros comerciales a los barrios consolidados comerciales, qué ha pasado durante la pandemia, cuántas patentes han abierto, cuántas han cerrado, cómo ha cambiado los usos del espacio, se fue el mini market tradicional de su propio dueño, se instaló un castaño, en fin, distintos cambios que existen en la economía urbana, que hablan de las nuevas jerarquías del consumo en la sociedad y el mall como un instrumento tanto de inversión financiera como de producción del espacio. Por otro lado está la dimensión sociocultural, que tiene más que ver con el análisis de los discursos, que tampoco lo voy a explicar hoy, y que tiene que ver con la construcción del mall y del consumo como cultura. Estos son décadas de publicidad, de discursos corporativos, de presencia del mall como un artefacto, como más bien un dispositivo de producción de comunidad en ausencia de otros actores públicos o privados que durante los últimos 40 y tantos años hayan planteado una mejor opción. Es decir, por este lado de la dimensión sociocultural, el MOL ha sabido ser tremendamente exitoso y eficiente en plantearse como un espacio de reunión, mientras que cualquier otro tipo de actor, ya sea por todas las razones habidas y por haber, público o privado, no han podido hacerle la competencia. Ni desde los espacios públicos, ni desde las plazas, ni desde los espacios culturales, el MOL es más eficiente en ofrecer un espacio seguro, un espacio diseñado, iluminado, calefaccionado, securitizado, lleno de guardias, que para muchos académicos e intelectuales uno podría decir, pucha, pero esto es un lugar hipervigilado, es tremendamente hostil, está lleno de cámaras, me están siguiendo los guardias, pero para gran parte de la población la percepción de esa hiperseguridad es un plus, no es un detrimento. Y de la que voy a hablar hoy día, que tiene que ver más que nada de la dimensión simbólica, que es para la cual hemos estado utilizando en etnografía, y que tiene que ver con comprender, bueno, cómo las personas entonces interpretan, usan, reconstruyen y representan su vida en estos espacios. Principalmente nos hemos enfocado en los imaginarios de los usuarios y las representaciones de los espacios de consumo en redes sociales, en vista de que existe una producción enorme de narrativas, si quisiéramos decirlo, pero en verdad son posts, de personas adentro de los malls, estando en malls, o tagueando a malls cuando no están adentro, o haciendo referencias a través de distintos instrumentos del mundo digital, hashtag, georreferencias, menciones, en fin, para posicionarse frente a esta ciudad del consumo. Es decir, cada una de estas tres dimensiones, esta trialéctica, tiene su propio método y que desde el 2018 yo estoy trabajando con un concepto muy operativo que he creado que se llama urbanismo del retail para poder condensar estas tres dimensiones en una economía política del espacio basada en el consumo y no en la producción, como la fuerza reproductiva para el capital y la fuerza productiva de la urbanidad y del urbano. Y que yo creo que en el caso chileno es tremendamente clave para comprender algunos de los fenómenos políticos que estamos viviendo hoy día, después también del estallido social y con las nuevas configuraciones políticas, y donde el consumo como articulador del concepto de lo urbano y de la urbanidad
tiene un rol simbólico mucho más importante incluso que el Estado en algunos territorios remotos tanto geográficamente como políticamente. No voy a detenerme en los casos de estudios de mi Fondesit, pero venimos estudiando el molde Castro, por ejemplo, en Chiloé, desde hace ya 4 años, y el rol que tuvo la apertura del molde Castro en la comunidad para expresar esta victoria del consumo y el espacio del consumo frente al abandono de cualquier otra institucionalidad en la oferta de espacios que dignifican al consumidor ciudadano. Eso es para otra conversación. Cuando les hablo del efecto territorial, geográfico del centro comercial en Chile, de este instrumento, tenemos que ser tremendamente enfáticos en su dispersión geográfica y material en toda la geografía chilena, porque siendo un país de 4.000 kilómetros de largo, la presencia de organismos estatales o incluso público-privados para la promoción de cultura, de salud, de civismo, pongámosle sí, bien grande el paraguas, es tremendamente compleja, pero imposible además de competir con la efectividad de los actores privados que plantean subirse a la misma micro, ¿no? Por decirlo de otra forma. La dispersión geográfica de los malls en Chile están presentes en cada capital regional, no están ni siquiera ubicados en los suburbios ni en las afueras de las ciudades, los malls han sido tremendamente efectivos en ubicarse en el centro mismo de las ciudades, en las plazas de armas, al lado de los mercados tradicionales, y permite comprender también el rol, no me voy a detener acá, simbólico que tienen en cuanto a la cercanía de la centralidad, ¿no? En algún momento hicimos un mapeo de todas las capitales regionales, esta es la dimensión material del retail, por supuesto, de dónde se ubican los malls y dónde se ubican los proyectos del MIMBU, del Serviu, de bienes nacionales para hacer parques. Y la verdad es que por Bocover se pierde, ¿no? Porque la presencia en cuanto a kilómetros, en cuanto a distancias, en cuanto a la centralidad que ofrecen estos espacios es incomparable. Pero a lo que vinimos, ¿no? ¿Cuáles han sido los métodos que hemos estado utilizando para ver esta tercera dimensión? La dimensión de las percepciones, porque por un lado hemos estudiado mucho la materialidad, la geografía de este fenómeno, por otro lado hemos estudiado mucho los discursos, lo que dicen los centros comerciales, lo que dice el retail sobre lo que es la sociedad chilena y debiese ser, pero las percepciones sobre el mall son un mundo mucho más rico y mucho más complejo de comprender porque por supuesto existe una variedad enorme, una diversidad gigante, ¿no? Estos son ejercicios que hicimos cuando empezamos estos estudios en el 2011 con Rodrigo Salcedo. Estas son fotos de la Justine Graham, profesora también de Lo Contador, de diseño, que les dábamos un plumón y un papel a las personas que iban saliendo en el primer caso del Florida Center, en el segundo caso del Plaza de Espucio, pidiéndoles describa lo que tiene atrás. Oro, en retención, chupasangre de los obreros, útil, hogar, capitalismo, consumismo, chico, cuadrado, bonito, vacío, pegado, diversidad. Tenemos eh, una cantidad enorme de estas percepciones completamente contradictorias en muchos casos de lo que es el mall en la vida de cada una de estas personas. Por otro lado, si hacemos ejercicios etnográficos bien simples, nos damos cuenta de que estos espacios, que desde la teorización sociológica se nos ha dicho de que son espacios de la alienación, espacios hostiles, espacios hipervigilados, nos encontramos que en la realidad muchos de estos espacios son mucho más flexibles y las subversiones que ocurren dentro de ellos son mucho más complejas de lo que hemos estado incluso dispuestos a aceptar. Las cosas que pasan adentro de los malls en Chile tienen que ver con inclusión, tienen que ver con infancias, tienen que ver con pedagogías digitales, tienen que ver con ser espacios más seguros y competitivamente mucho más gratos que cualquier otro que se oferte. Y por otro lado, en sus entornos,
nos damos cuenta que ciertas dimensiones de intimidad, ciertas dimensiones también de informalidad están presentes en el mall chileno. Es un espacio mucho más híbrido de lo que la caja de zapatos teorizada tanto desde los estudios anglosajones como los latinos nos ha querido vender, nos ha querido mostrar. Cuando nosotros vamos a ver los discursos sobre ese territorio, nos encontramos que los retailers llevan más de 30 años diciéndonos que ellos construyen ciudades, así a las claras, que construyen un valor asociado al consumo como parte de un imaginario de lo urbano y como una cultura de mall que genera un vínculo con la comunidad que ha sido la base del discurso corporativo del retail chileno, y esto lo podemos confirmar en el análisis de sus propias memorias corporativas que son abiertas para uso público, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido hacia esto, porque justamente los discursos del retail se han centrado en apropiarse discusiones sobre lo urbano, sobre incluso el marketing guerrilla, como se llama alguna de estas instalaciones que Mallplaza hizo en el 2016 con su campaña Hay cultura en tu ciudad, con discursos sobre la presencia de lo literato, de lo académico, de lo cultural como una categoría muy amplia por parte del retail y como una oferta del retail hacia la ciudad en la cual se ubica. Si queremos analizar otro tipo de campañas, el caso de Mallplaza también es bien paradigmático porque fueron uno de los primeros actores que propusieron la prohibición de las bolsas de plástico. Y es muy paradojal que un mall donde se vende la mayor cantidad de plástico termine siendo uno de los impulsores de 2016 en adelante del primero las ordenanzas comunales para prohibir los usos de bolsas plásticas en distintas comunas. Punta Arenas fue una de las primeras, después se sumaron otras, y que después termina siendo en una normativa nacional que nos tiene ahora como un país que ha disminuido tremendamente el consumo de bolsas plásticas desde el retail. Es decir, la apropiación también de discursos cívico-culturales, de discursos activistas, de discursos éticos, nos pone en un conflicto también ideológico de, bueno, ¿y qué tipo de actores son estos en el espacio político-social, ¿no? ¿Cuáles son sus repercusiones? ¿Qué es lo que de verdad quieren decir? Y es aquí donde hemos llegado a utilizar la etnografía para analizar estas narrativas híbridas, ¿no? La etnografía es una metodología que tiene distintos nombres y distintas tradiciones, bastante reciente, por supuesto. Hay algunos que la llaman etnografía digital, etnografía online, etnografía virtual. El concepto de etnografía es un poquito más distinto, está más teorizado desde el mundo norteamericano. Hay un autor muy famoso, Robert Kosinetz, que ha escrito varios manuales sobre etnografía, pero básicamente todos tienen las mismas lógicas, ¿no? Se funciona en el espacio virtual como se operaría con una etnografía en el espacio físico. Hay una etapa de entrega, una etapa de acostumbramiento del observador, donde no se toman ni se recolectan datos, donde se comprenden cuáles son las dinámicas, las geografías de poder que se están dando en esos espacios, en esas tribus, en esas comunidades. Luego se pasa a una recolección de datos sistemática. Nosotros hemos trabajado con etnografías individuales, pero también etnografías colectivas, varios etnógrafos al mismo tiempo recolectando datos en función de algunos indicadores que hemos construido, de algunas pistas de observación. Luego, siempre se busca proveer interpretaciones de confianza a través de grupos, tanto de validadores internos de las comunidades que estamos observando, como de expertos que pueden haber estudiado este mismo fenómeno con otros métodos, que provean una interpretación de confianza de los datos recolectados. Esto Kosinetz le llama los expert checks, y que son vitales en el método etnográfico. Y, por supuesto, un modelo de acompañamiento completo en todas las 5 etapas de una ética de la investigación, sobre todo de la investigación online. De más está decir que es un método que está en construcción, ¿no? Y que está siendo construido en estos mismos momentos desde un debate de
cuáles son los datos a los que podemos analizar, acceder, recolectar, recopilar. Hay todo un debate muy interesante sobre estos roles de qué es lo que se puede guardar y qué es lo que se puede analizar. En este caso específico, yo siempre he trabajado con la etnografía de posts y tweets y videos hechos desde perfiles públicos en plataformas a las cuales les hemos pedido permiso para ser estudiadas desde un ojo académico, sin fines de lucro, y por sobre todo, sin recopilar ningún dato sensible, ya sea el nombre de los perfiles, ya sea las caras, siempre borramos con un sistema, con un programa que tenemos, todas las caras se borran antes de ser analizadas, y no se recopila ningún tipo de información sensible. Es decir, estamos observando una realidad en el espacio de lo virtual de la misma manera como haríamos si fuéramos muchas y miles de veces al mall a ver quiénes están sacando estas fotos y qué están mostrando cada vez que se sacan una foto en un mall. Por supuesto, después viene un proceso bastante clásico de codificación, de generar árboles de código, de generar codificaciones más intuitivas, más exploratorias, y de ir viendo cuáles son las maneras como las personas narran sus experiencias cuando están adentro de estos espacios. Es igual que meterse en un bosque. Yo siempre trato de buscar una analogía y es lo mismo que meterse en un bosque porque lo que estamos buscando son no identificaciones de perfiles, como lo podría hacer el Big Data, o como lo hace cualquier tipo de Cambridge Analytica o otro tipo de sistemas de análisis de datos online, sino que lo que estamos buscando son relaciones topológicas de significados y de conceptos representados en este tipo de objetos digitales, ¿no? A veces son fotos, a veces son videos, a veces son textos. Nos interesa saber qué emoticones, qué lenguajes, qué filtros, qué lugares, qué georreferencias, qué hashtags, eh, qué colores, qué construcciones de la imagen, qué análisis sociosemióticos de símbolos, qué tipo de marcas se menciona. Estamos buscando las relaciones dentro de este tipo de instrumentos de post, ¿no? Y por supuesto, les podría decir de que la cantidad de información que hemos recopilado en este tipo de ejercicios es enorme y es muchísimo más anodina, muchísimo más dispersa de lo que uno pensaría que la gente comparte sobre el mono, ¿no? Existe muchísimo más información que no tiene que ver con actos de consumo de lo que uno esperaría. Y es cosa que ustedes agarran sus celulares después de esta charla y se metan a la georreferencia del Costanera Center hoy en sus Instagrams y vean cuánta gente taguea al Costanera Center sin ni siquiera estar adentro, sin ni siquiera estar comprando, sin ni siquiera estar mencionando al mismo espacio geográfico. Es decir, empezamos a ver que estos espacios son híbridos no solo en cuanto a sus interpretaciones, sino que también en cuanto a sus usos geográficos. Son espacios que son mucho menos contenidos de lo que sus propias arquitecturas, por decirlo de otro modo, son. Gente que lo utiliza como promoción de sus propios emprendimientos, gente que lo utiliza para mostrar que están en ese lugar con otras personas, gente que lo utiliza para vender sus propios productos, gente que lo utiliza para decir deseos, me encantaría estar en este lugar contigo mañana haciendo esto. Es decir, son espacios mucho más eh, emocionales de lo que los hemos estado estudiando. Para decirles algunos números, nosotros esta recolección la hicimos entre el 2019 y el 2020. Una de las cosas muy buenas que tiene la etnografía es que te permite viajar al pasado, porque tú perfectamente puedes ir a ver qué es lo que publicaba la gente, no sé, el 15 de octubre del 2019, a días del estallido social, sobre el mall. Y podemos viajar en el tiempo con metodologías que muchas veces son imposibles, como entrevistas o focus group, que no podemos hacerlo en el pasado, ¿no? Nosotros recolectamos en base a algunos hashtags,
decidimos algunos hashtags de Santiago y fuimos a por ellos. En otro estudio lo hicimos más nacional, pero en este que les muestro hoy día, recolectamos 2081 publicaciones entre Twitter e Instagram. Principalmente generamos algunos categorías que nos interesaba específicamente saber lo que ahí pasaba. Un 10% de las publicaciones que vimos, 9,85, fueron del Costanera Center. Y tenemos algunos números que no me voy a detener mucho porque una de las cosas entretenidas de la etnografía es que también te permite hacer muchos estudios y análisis cuanti de lo que has recolectado en base a esos mismos códigos que tú vas haciendo, que cuáles son las edades promedios de las personas representadas, hombres, mujeres, o al menos la percepción que en esos momentos los codificadores tenían de quiénes estaban siendo representados, quiénes son los usuarios, quiénes son los publicantes, eh, total de likes promedios, en fin. Y de lo que primero nos encontramos que nos hizo una tremenda sorpresa, tenía que ver con el uso de los espacios del consumo para fines políticos, ¿no? Y que esto venía desde mucho antes del 2019. Como nosotros empezamos a analizar desde julio de 2018 en adelante, nos encontramos que estaban pasando un montón de protestas en los malls que no estaban siendo sumadas una con otras, y por supuesto no es del interés de los malls decir cuántas protestas pasan al mes en sus lugares, y que ya auguraban una politización de estos espacios del consumo que después vimos a finales del 2019, principios del 2020, cómo el conflicto se trasladó en muchas zonas a los malls, adentro de los malls, ¿no? El Costanera Center, el Parque Arauco, el mismo Plaza de la Dehesa, en fin. ¿Qué tipo de protestas se estaban dando y estaban siendo posibles de ser etnografiadas? Protestas sobre ética animal, sobre el uso de cueros, protestas sobre detenidos desaparecidos, protestas sobre la huelga feminista, protestas sobre el apoyo a las causas de los docentes. Es decir, se empiezan a convertir en espacios mucho más complejos, mucho más ricos en cuanto a sus flexibilidades para aceptar distintos discursos divergentes, disidentes, que la misma calle. ¿Por qué? Porque protestar en un mall por 3 minutos, por 5 minutos, tirar unos papeles y escapar por la puerta, es mucho más efectivo en tiempo y energía que marchar por la Alameda. Porque por 3 minutos de protesta, la viralización de ese contenido online, tanto de parte de los activistas como de parte de los que estaban ahí presenciando, que grabaron, que lo mandaron a la radio, que lo postearon, que se hizo viral, y la permanencia en el tiempo de este acto político es mucho más efectivo que otro tipo de protestas. Y los vamos a probablemente seguir viendo. Algunos de los análisis de los resultados tuvo que ver con el tipo de plataforma y los tipos de mensajes que veíamos ahí. Es muy importante en la etnografía diferenciar el tipo de plataforma en la cual estamos analizando, principalmente porque cada una de estas plataformas tiene, por el momento, distintos ánimos, distintos espíritus, y van cambiando en el tiempo. Hoy día tuitear con Elon Musk a la cabeza no es lo mismo que tuitear hace 3 años. Instagram tiene una lógica mucho más asociada a lo inspiracional, a lo motivacional, y logramos construir este tipo de mapa de atributos de las metodografías de los centros comerciales en Chile, y quisimos representarlo como burbujas, en verdad, como cosas que pueden ir surgiendo, como pueden ir apagándose, porque es un análisis de tendencias, básicamente, donde se pueden reconocer 4 macro tendencias en las maneras como los usuarios están utilizando los malls. Por un lado, ver al mall como un vehículo, como un tipo de dispositivo que puede trasladar a los usuarios a realidades de las cuales no están acostumbrados a vivir diariamente, ya sea a través de aprendizaje, ya sea de espacios pedagógicos, ya sea a través de considerar el símbolo del propio mall como un espacio que conecta con el centralismo de Santiago o incluso con el lujo de las clases altas, en fin, un vehículo. Otro como un canal ciudadano, un espacio donde se puede protestar, donde se puede ser el ciudadano consumidor, pero también un consumidor de los ciudadanos en base a alegar lo que se espera de un producto, lo que se espera de un consumo y no se está recibiendo, el tipo de una de cancelación de tiendas, de vendedores, de productos, es tremendamente alto en cuanto a este tipo de contenidos. Por otro lado, la típica dicotomía que ya se había presenciado en otros estudios, la relación entre espacio físico y espacio simbólico,
donde por un lado se ve al mall como un espacio donde hay cariño, donde hay sentimientos, donde hay amores que se expresan constantemente, pedidas de pololeo, de matrimonio, pero también al mismo tiempo y con justa razón, también un espacio de sufrimiento, un espacio de frustración, un espacio de abandono y que podría explicar de alguna manera para estudios futuros, si se hiciera ese tipo de análisis, por qué el Costanera Center, por ejemplo, es uno de los espacios con más, lamentablemente, números de suicidios en toda la ciudad y se ha convertido como un ícono de espacios suicidas, ¿no? Para ir cerrando, justo en los 40 minutos que podía aprovecharme de ustedes, estas cuatro tendencias de considerar el espacio del mall como un vehículo, como un espacio simbólico, como un canal ciudadano y como un espacio referencial, que fue el que se me quedó, que veíamos cómo las personas esperaban del mall una referencia de cómo querían que fueran sus vidas y cómo esperarían que fueran sus tratos con autoridades, con municipios, con oficinas, en fin, lo consideran como un espacio donde las cosas, para bien o para mal, funcionan, ya sean las seguridades, ya sean las cámaras, ya sean también los servicios, a diferencia del resto de la sociedad, y que básicamente nos constituyen, nos construyen este tipo de análisis en base a una metodología que permite ser continuada en el tiempo. Y eso es lo que yo creo que también es uno de los mensajes que quería dejar hoy día, que el uso de la etnografía nos construye este tipo de piezas que pueden seguir siendo teorizadas, analizadas, revisadas en estudios más longitudinales. Una de las cosas que a mí más me parecía fantástica es cómo las personas taguean, que se los comentaba antes, al Mall Costanera Center, generando no solo tráfico online para el mall, sino que también una reconfiguración de algo que cada día es más vital para nosotros, que son los mapas digitales de nuestras ciudades. O sea, agarrar el Google Maps para ver dónde está algo, le creemos completamente esta tecnología y definen nuestra experiencia en la ciudad, y donde también nos encontramos con pequeños emprendimientos, incluso en este caso migrantes, que se hacen uso de los hashtags, de las georreferencias, de las menciones para ganar notoriedad y para de alguna manera empezar a competir, como se hizo siempre en los barrios comerciales de las ciudades, por clientes y por consumidores. Algo que es tremendamente interesante para seguir investigando tiene que ver con este rol de lo simbólico de los malls. Estas son dos piezas, por ejemplo, de personas, hombres, jóvenes, compartiendo reflexiones bastante profundas de sus vidas cotidianas en malls, a las afueras de malls y hashtagueando a malls, Mall Plaza Gaña en este caso, Mall Plaza Tobalaba, este otro, expresando reflexiones que uno no esperaría encontrarse con referencia a un centro comercial. Y por supuesto también este tipo de reflexiones de lo simbólico, de las relaciones personales con quienes yo vivo y con quienes yo participo de este espacio, ¿no? Para ir cerrando, bueno, está el canal ciudadano, con lo que yo les hablaba de estas protestas. Estos contenidos, estos posts, luego de ser anonimizados, fueron codificados con distintos como códigos emergentes, más que nada, que nos parecía que había una protesta cívica, miren las fechas un poco de estas cosas, eh, frente al rol de la ausencia de control del mercado, ¿no? ¿Y quién regula a estas personas? ¿Dónde está el CERNAC? Y la idea del referente, la idea de que se podían construir distintas eh, aquí, distintos referentes de lo que constituye el hito del mall en la sociedad actual. Esto fue, por supuesto, confirmado por toda la iconografía que se creó en torno al Costanera Center durante el estallido social, pero por sobre todo, y es algo que no alcancé a sumar esta presentación, tiene que ver con las menciones que ocurrieron sobre el Costanera Center y sobre todos los otros malls durante la pandemia, durante los confinamientos en los cuales las personas no podían ir al mall y si hacía 5 meses veíamos estos llamados a protestar frente al mall, 6 meses después veíamos a gente que expresaba en las cuentas del Costanera Center en, no sé, mayo de 2020
una ausencia, una nostalgia, un anhelo por volver a estar allá adentro. Ese tipo de espacio sentimental del consumo, creo que uno de los mejores hallazgos que hemos encontrado a través de la etnografía y que hubiese sido muy difícil sacarlo a través de entrevistas, mucho menos de focus, porque es algo bastante personal, pero que este tipo de metodologías inmersivas nos está abriendo la puerta a hacerlo, ¿no? Y hasta aquí llevo, no me quiero pasar más del tiempo, siempre me cuesta, pero dejo de compartir. Gracias, Liliana. Fascinante el vislumbre que nos has dado de tus estudios, de tus investigaciones y te agradecemos por esa presentación. Abrimos el micrófono para preguntas, comentarios. Estoy seguro que Liliana está ansiosa por contestar. Así que, por favor, si pueden levantar la mano digital para que haya un orden ahí y puede ir contestando sus Alexis. Hola, buenas tardes. Liliana, un gusto. Me gustó mucho tu presentación, la parte gráfica. El libro también se ve muy bonito, muy buen diseño, así que espero poder leerlo pronto. Tengo una pregunta respecto de las etapas que mencionabas. Si me puedes explicar un poquito más y con ejemplos, ¿cómo funciona eso de proveer interpretación de confianza? ¿Cómo funciona eso? Y si tienes ejemplos, por favor. Cuando se hace etnografía, sobre todo en comunidades que previamente hemos definido que queremos hacer, siempre una de las normativas éticas que se han estado publicando, yo mencionaba el autor Robert Kosinets, pero hay tantos otros, hablan de proveer una interpretación que no esté solamente delimitada a lo que el etnógrafo piensa que está ocurriendo en esa imagen, en ese post, en esa comunidad online, en ese grupo de Facebook, en fin. Y esto es un desafío enorme cuando queremos hacer investigación anónima, ¿no? En el caso de nosotros, era imposible volver a preguntarle a estas personas o a personas que no fueran ellas, pero que postearan cosas similares, qué es lo que opinaban que estas personas estaban tratando de decir, ¿ya? Cuando uno hace, por ejemplo, hay una etnografía muy famosa del Robert Kozinet sobre la comunidad Star Wars en YouTube, ¿ya? Y en Facebook, en grupos de Facebook, de el fandom de la gente que consume productos de Star Wars y critican las nuevas series de Disney y toda una comunidad cerrada, donde sí era posible, después de haber hecho la codificación y sacar los primeros insights, volver a esa comunidad y preguntarles en un focus group qué es lo que ellos consideraban que se estaba interpretando y si estaban de acuerdo o no, o se enriquecían esas interpretaciones. La etnografía que nosotros estamos haciendo difiere un poco de esa posibilidad porque estamos anonimizando todas las piezas a priori. Entonces, lo que hemos estado haciendo es preguntarle a otros consumidores que no necesariamente posteen ese material, pero que sí puedan estar relacionados con ese espacio para que nos den interpretaciones de lo que estas imágenes muestran, ¿ya? Entonces, el expert checks que habla la metodología, este chequeo experto, habla de que nunca te quedes con una interpretación propia, sobre todo si eres un solo etnógrafo y no estás trabajando en equipo, de lo que tú crees que está queriendo decir una persona con un cierto material posteado online. Siempre busques tener dobles feedbacks, dobles interpretaciones de ese material y sobre todo de la comunidad que está participando de ese fenómeno. A eso se refiere esa etapa. Y principalmente es la etapa 3 o 4 dentro de la etnografía. La primera etapa tiene que ver con esta submersión, con este entré, con esta manera de sumergirse en esta realidad virtual, como igual si estuvieras entrando a un bosque con un montón de información. Nosotros cuando hicimos esta etnografía éramos 18 etnógrafos, primero en las salas de reuniones, después cada uno en su casa, porque nos encerraron entre medio en la pandemia, que necesitábamos sumergirnos e ir compartiendo lo que íbamos viendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontrábamos con algún tipo de contenido que eran tremendamente llamativos y tremendamente polémicos, pero estadísticamente no eran tan relevantes.
como por ejemplo de que el hashtag Costanera Center es un hashtag utilizado para la promoción de servicios de venta del trabajo sexual, por ejemplo. Y eso no lo sabíamos. Y cuando empezamos a encontrar que había muchos trabajadores sexuales utilizando el hashtag Costanera Center para vender su producto, dijimos, chuta, encontramos algo tremendamente interesante, raro, que no esperábamos. Después nos dimos cuenta de que era solo un primer, como pasa en la etnografía clásica también, un primer vislumbramiento que después hasta llegar a un punto de saturación, que también la metodología de la etnografía clásica ya no parecía un hallazgo tan relevante. Después de esta primera entrada existe la recopilación, donde nosotros ocupábamos distintos tipos de trabajos de web clipping, o sea, perdón, de programas de web clipping, que nos permitían ir extrayendo pantallazos de manera sistemática para que todos utilizaran el mismo tipo de información. Otra cosa muy importante para nosotros fue utilizar redes sociales, perfiles nuestros, que no fueran los personales de los etnógrafos, es decir, creamos perfiles de logs y creamos perfiles de la investigación en sí misma que no tuvieran seguidores, que no tuvieran seguidos, para que no existiera también, o no tenemos cómo confirmarlo, pero existiera la mínima interacción algorítmica de lo que podíamos ver y lo que no podíamos ver, sabiendo de que ese es un mundo enorme que no íbamos a tener control tampoco, pero tratando de disminuir al mínimo esa probabilidad. Y sobre todo en TikTok, que no quise traer aquí resultados porque son más complejos de analizar, la manera como tú vas haciendo scrolling determina lo que el algoritmo te muestra. Entonces, si te quedaste 3 segundos viendo un tipo de video de un gatito, después te va a mostrar más gatitos, por hacer la analogía. En cambio, si hiciste rápidamente scrolling de un video sobre un puente, nunca más te va a mostrar puente. Tiene otras lógicas de uso que Instagram o que Facebook. Y eso también es algo que desde el mundo de la etnografía está en tremendo debate. Si podemos utilizar las mismas fases para todas las plataformas. O si hay que pasarse, y esto es otro debate dentro de los estudios de etnografía, a software de scrapping, de software sin interacción humana, que te bajen, te hagan un download de todo lo que existe, te sirva o no te sirva, realmente un arrastre, y luego en un proceso offline hacer las codificaciones sin interacción de Internet. ¿Ya? Hay distintos debates, es una metodología que está, por supuesto, en desarrollo. Yo ahora le estaba contando a Claudia y a Andrew, voy al primer congreso de etnografía que va a ser en Manchester en julio, y todos estos debates éticos son principalmente importantes en comparación con lo que ha pasado con Cambridge Analytica, por supuesto, que no es etnografía, no es etnografía, no tiene codificadores humanos que distingan el tono de una conversación, el humor, la ironía, o que hagan también estas correlaciones entre espacio, discurso y narrativa. Entonces, hay un debate creciente sobre el método y sobre todo también sobre desde dónde se hace. Yo creo que hay otra conversación más larga sobre decolonialismo y etnografía que podríamos tener en otro momento. Muchas gracias. ¿Alguna Andy, yo otra? no puedo levantar mi mano. Ah, sí, no puedo levantar mi mano, pero me encantaría hacer un comentario, no sé si es posible. Si me estoy saltando a alguien, me avisa y que no puedo ver nada. No, dale. Opino No ya. hay Sí. nadie con la mano levantada. Ah, sí, gracias, porque lo intentaba hacer y no podía. Bueno, Liliana, primero, eh, gracias, disfruté muchísimo tu presentación. eh, y de hecho también me permite tematizar cosas en las que yo misma me he visto enfrentada y reflexionando. Y tengo como dos preguntas. La primera tiene que ver como esta como decisión de trabajar más que quizás como una, pues justo el ejemplo que pusiste en la comunidad de Star Wars, pero eso lo que ustedes estaban haciendo era bien interesante. Como en vez de trabajar con una comunidad muy pequeña, decían hacer esta pregunta más amplia, ¿ya? Y el desafío que implica en la cantidad de información, ¿ya? ¿Cómo gestionaron eso? En el fondo tienen
cantidad abrumadora, en donde incluso se puede viajar al pasado, como bien dices. Eh, ¿Cómo resolvieron la gestión de esa información? Y la segunda tiene que ver con este carácter como multimodal de los posts, ¿ya? ¿Cómo trabajaron en equipo, ¿ya? A través de la interdisciplina? Eh, ¿Cómo lograron trabajar esta idea de que uno tuviera video, los filtros? Te he hablado incluso un minuto que trabajaban los filtros. Ya para mí, en mi experiencia personal trabajando con esto allá, siempre ha sido un desafío trabajar con los diferentes emojis que la gente utiliza. Eh, entonces, ¿cómo resuelven también este carácter eh, sumamente complejo del post que tiene eh, estas distintas capas de interpretación? Eh, voy a partir por la segunda pregunta, Claudia, porque el metalenguaje del post, ya sea en Instagram, en Twitter, en, en, en YouTube o lo que sea, implica una decisión metodológica inicial. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántos comentarios a un mismo post vamos a analizar? En nuestro caso era muy importante para nosotros saber qué era lo que opinaba la comunidad personal de esa persona posteante de lo que él estaba o ella estaban mostrando. Queríamos saber con qué tipo de ánimo se le comentaba a la gente eso que estaban mostrando. Entonces, para nosotros los emoticones eran fundamentales, porque 5 corazoncitos era igual de apreciativo que decir, qué bacán tu foto. Eh, es un debate enorme el metalenguaje y su rol desde las metodologías cualitativas de cómo lo calificamos, pero para nosotros fue importante tener una expectativa muy exploratoria, de decir, a nosotros nos interesa saber cómo las personas están viviendo estos espacios y buscar desde equipos interdisciplinarios, no solamente teoría interdisciplinaria, sino que distintas profesiones disciplinares en el equipo de etnógrafos, buscar un punto de saturación colectivo. ¿Y por qué para nosotros fue fundamental trabajar en equipo? Porque hacíamos de lunes a jueves visiones, o sea, visionados, recolecciones individuales. Cada uno venía y tenía una meta, por ejemplo. Tienes que traer 50 tweets tú, 50 posts de Instagram tú, 50 videos tú, de lunes a jueves, en base a fichas de observación etnográfica, que tengan estos hashtags, que tengan estas georreferencias, que hayan estado publicados en estas fechas, que estén en perfiles públicos, que tengan comentarios, que tengan, en algún caso tuvimos un mínimo de likes también cuando estábamos observando las cosas que retuiteaban los malls, porque los malls también retuitean cosas de usuarios que los mencionan. Entonces, ¿en qué caso nos vamos a fijar? Teníamos una serie de reglas y después traíamos todas estas cosas, 50 fue mucho, yo creo que pedíamos 10 a la semana, y las mostrábamos en equipo. Entonces teníamos a este equipo que tenía una instancia de diálogo y de codificación colectiva sobre lo que estaban viendo. Todos desde el mismo perfil, todos tenían acceso al mismo perfil, pero se dividían creo que o por meses, o por cuentas, o por hashtags. Y esa instancia de codificación colectiva que dijera, ay, sí, yo también he visto esto en el mall que yo estoy viendo, o, ay, sí, a mí también me apareció esto muchas veces en las personas que mencionan sentimientos en los malls, era fundamental para poder construir una interpretación colectiva y hacer una especie de expert checks entre nosotros mismos. Entonces, eso fue muy importante y fueron reglas que establecimos desde un principio. Esas reglas nos dejaron, ahí voy a tu primera pregunta, mucha información afuera, que eran casos que en sí mismos podrían haber sido tremendamente interesantes de analizar, por sus contenidos, por su estética, por su construcción de la imagen o por lo que representaban en sí mismos. No sé, una protesta donde venía el guardia y lo agarraba y el amigo antes que agarrar al guardia sacó la foto y después la publicó en Twitter y se supo de violencia de los guardias frente a adolescentes de vestidos de escolar. O sea, el caso podría ser tremendamente interesante. Pero si no cumplía con nuestras reglas previas, no lo consideraba.
Esto creo que ordenó esta exploración colectiva. Generalmente uno se encuentra con etnografías publicadas que son más bien personales, individuales, y de comunidades cerradas. Voy a explorar a los veganos en Twitter, o voy a explorar a la población migrante en Facebook. Y uno pide permiso para entrar al grupo, literalmente, dices que estás observando y observas por meses, años incluso. Hay etnografías que han sido tremendamente largas y que están siendo publicadas hoy día. Pero lo de nosotros estaba más enfocado a comprender el espacio. Entonces necesitábamos delimitar ese espacio físico, pero también ese espacio virtual. Como si de verdad estuviéramos entrando al mall y viéramos estas cosas que estaban pasando. Entonces, mucha información nos quedó afuera y no la pudimos codificar y no fue parte de los resultados. Y luego borramos toda la información. Por los códigos éticos en los que nos regimos, no recopilamos nada. Entonces, tampoco no hay posibilidades que uno podría decir, qué rico sería volver a ver todos esos posts del 2019. Solo guardamos estas que son explicativas para los PowerPoints y para las publicaciones que pudiesen servir, y todo lo otro lo borramos. Estaba en Google Drive de la universidad y ¡pum! Lo apagamos ahora que además nos cambiaron. Entonces, dentro de ese tipo de fase éticas, estamos siguiendo ese tipo de discusión internacional de no guardar nada y actuar como si de verdad fuéramos etnógrafos clásicos que entramos a una comunidad, a un mercado, al mercado central, vemos, olemos, escuchamos y después salimos. No hay posibilidad de volver a esa realidad. Gracias súper interesante. Andrew, no sé cómo estamos con las preguntas y con el tiempo, creo, ¿no? No hay más preguntas, solo muchos agradecimientos en el chat para ti, Liliana. Y si no hay más preguntas, yo creo que es una buena hora para cerrar. Yo tenía mucho interés, pero es más temático, Liliana, saber acerca de por qué los 8 espacios de las ciudades chilenas no fueron exitosas en crear todos esos factores que mencionaste, pero voy a tener que preguntarte en 8 espacios y 8 modos. Una Así presentación. que, pero un gran tema. Em, entonces, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, Liliana, por tu tiempo. También agradecer a todas las personas quienes se conectaron hoy día. Y para que sepan, en junio tendremos Felipe Palma presentando en nuestra sesión de junio. Así que estarán muy bienvenidas y bienvenidos en ese momento. Así que hasta la próxima sesión. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias por la presentación. Nos vemos.